La emoción es un fenómeno mental omnipresente. No hay momento del día en que no experimentemos algún tipo de emoción, por débil que sea, incluso durante el sueño. Las situaciones teñen de forma más o menos intensa nuestra percepción y evaluación del entorno, y las decisiones que tomamos para responder a él. En situaciones reales, es prácticamente imposible encontrarnos con procesos cognitivos puros. La emoción o afecto pueden manifestarse de distintas formas. Pueden consistir en una reacción puntual a un evento, como una amenaza, pero también pueden consistir en cambios más duraderos, como la asociación de eventos o contextos a experiencias placenteras o displacenteras, de forma que queden marcados emocionalmente, o como la experiencia o estado de ánimo que se prolongue durante horas o días. La emoción como reacción puntual reside en circuitos diferentes, de los que sustentan los procesos afectivos más dilatados en el tiempo. A menudo la emoción de tipo puntual desemboca en un proceso afectivo más duradero, y este puede modular las subsiguientes reacciones puntuales. Los procesos afectivos pueden estudiarse de forma discreta o de forma dimensional. Las dos dimensiones que permiten agrupar los procesos afectivos de forma que se explique la mayor parte de su significado son la valencia y la activación. La valencia fluctúa entre el valor hedónico, desagrado, y el positivo, agrado, y la activación o intensidad entre la relajación y activación. A continuación comenzaremos a hablar sobre la emoción como reacción puntual. En primer lugar, hablaremos de los circuitos urgentes y menos urgentes. La emoción como reacción es por definición un proceso rápido, pero en algunos casos la rapidez debe ser extrema. Ciertos estímulos emocionales, como una amenaza o daño, requieren una movilización intensa y urgente de recursos de procesamiento y de respuesta. Esta urgencia se asocia principalmente a estímulos de carácter negativo, por razones adaptativas y evolutivas obvias. Con esto nos referimos a que las consecuencias de no reaccionar rápidamente a este tipo de eventos son a menudo mucho más dramáticas que las consecuencias de no reaccionar o hacerlo lentamente a estímulos neutros o apetitivos. Sin duda, uno de los científicos más importantes en el estudio de las emociones es Paul Ekman, que centró su trabajo en relacionar las emociones con las expresiones faciales. Contrario a las creencias de algunos antropólogos culturales, Ekman encontró que las expresiones faciales de las emociones no son determinadas culturalmente, sino que son más bien universales y tienen por consiguiente un origen biológico, tal y como planteaba la hipótesis de Charles Darwin. Entre las expresiones que él clasificó como universales, se encuentran aquellas que expresan la ira, la repugnancia, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Owen opinaba que la atención influía de forma cognitiva en las emociones, por lo que es importante que existan métodos para registrar esta atención, lo cual nos lleva al test Dot-Probe. Este test es utilizado en psicología para estudiar la atención selectiva. Originalmente fue creado por MacLeod, Matthews y Tata en 1986. El test consiste en una tarea con 4 componentes: el punto de fijación, la señal, el estímulo objetivo y la respuesta. Los sujetos se encuentran enfrente de una pantalla y se les pide que fijen su atención en el punto central. Seguidamente aparece una señal que normalmente indica hacia qué lado de la pantalla debe atender el sujeto. Pasados 500 milisegundos, desde la aparición de la señal, aparece un punto, el dot probe, en uno de los lados de la pantalla, habitualmente a la izquierda o a la derecha del punto de fijación. Entonces el sujeto debe responder lo más rápido posible, mediante 2 teclas, en qué lado de la pantalla se encuentra este punto. Se registra el tiempo que tarda el sujeto en dar la respuesta desde la aparición de este punto. Con los tiempos obtenidos en esta tarea, se investiga en qué lado de la pantalla se encuentra el foco atencional del sujeto, en el momento en que aparece el punto. En diversos estudios se ha demostrado que los eventos displacenteros provocan respuestas más rápidas y prominentes tanto a nivel conductual como cerebral que los negativos. Por esto, vamos a hablar de circuitos urgentes de procesamiento. Llamamos sesgos de negatividad a la ventaja que poseen los estímulos negativos a la hora de acceder a los recursos de procesamiento y de respuesta. El sesgo de negatividad es un patrón adaptativo de procesamiento que nos permite reaccionar adecuadamente a los peligros y amenazas del entorno. Sin embargo, puede resultar problemático si se manifiesta de una forma exagerada. Diversos estudios sugieren que esto es precisamente lo que ocurre en la ansiedad. De hecho, para algunos autores,
Una de las características claves en el origen de la ansiedad podría ser este sesgo atencional. No podemos olvidar que los circuitos urgentes pueden ser utilizados también por circuitos positivos. En algunas circunstancias son estos estímulos los que provocan las reacciones más rápidas, principalmente en situaciones de actividad reducida. De este modo, se observan respuestas más rápidas e incluso más intensas ante estímulos positivos cuando el conjunto de la estimulación que está recibiendo el individuo es de intensidad moderada, como palabras o expresiones faciales negativas y neutras, que son menos activantes que otros estímulos, como las fotografías de escenas emocionales. Este fenómeno del que hablamos se llama desviación de positividad. Sin embargo, en situaciones de activación elevada, que son aquellas en las que los estímulos activan de manera intensa al sujeto debido a su valencia, el sesgo de negatividad dominaría. Los circuitos urgentes poseen una característica imprescindible, que es su rapidez. Sin embargo, la precisión no es su objetivo, a diferencia de los circuitos de procesamiento profundo, donde este es el principal objetivo. Para estas dos estrategias hay dos sistemas diferentes de procesamiento de la información visual. Procedamos a explicar este proceso. Una vez que la información llega al tálamo, se distribuye a través de dos circuitos denominados vía magnocelular y vía parvocelular. En primer lugar, comenzamos explicando la vía magnocelular, cuyo nombre se origina en las células magnocelulares del núcleo geniculado lateral del tálamo, y surge de un número relativamente reducido de neuronas que representan toda la escena visual con una definición pobre. Como consecuencia, transporta información de baja calidad, es decir, sin frecuencias espaciales altas y por lo tanto con un aspecto borroso y sin información sobre colores. Pero gracias a su menor número de neuronas, se distribuye por un amplio conjunto de áreas cerebrales, a las que proporciona rápidamente información visual, como la corteza prefrontal ventral, la ínsula o la amígdala, que se encargan de monitorizar la relevancia de la situación. Por otro lado, procedemos a explicar la vía parvocelular, que también hace referencia a las células del núcleo geniculado lateral del tálamo, que es donde se origina. Esta es más precisa por involucrar a un número mucho mayor de neuronas en la representación de la escena visual, permitiendo una exploración profunda de la estimulación, pero enviando información solamente a la corteza visual, que reenvía la información procesada a la amígdala, a la corteza prefrontal ventral y a la ínsula. Esta vía indirecta de distribución de información a estructuras evaluativas supone un tiempo extra. El procesamiento asociado a la vía magnocelular es mucho más económico. También es automático, lo que quiere decir que es preatencional, y además consume pocos recursos. Gracias a estas características, su funcionamiento no se resiente por el hecho de que un individuo esté ocupado realizando otra tarea. Sin embargo, la vía parvocelular consume más recursos que no siempre van a estar disponibles, por lo que en determinadas situaciones es incapaz de procesar ciertos estímulos, por ejemplo, cuando el individuo se esté dedicando a otras tareas. Este doble circuito urgente y preciso permite un procesamiento constante del nivel bajo del entorno. También lo permite del nivel alto, pero solo de aquellos eventos señalados como importantes por las estructuras que evalúan la relevancia de la estimulación, como por ejemplo una amenaza. Es importante que indiquemos que el sistema visual no es el único que cuenta con el doble circuito, ya que hay datos recientes que defienden un sistema parecido por lo menos en el sistema auditivo. Dejando a un lado este tema, vamos a hablar de la evaluación de la estimulación. Podemos comenzar diciendo que la información sensorial llega de forma constante y en línea a la amígdala, la ínsula anterior y la corteza prefrontal ventral. Los datos actualmente disponibles sugieren que estas estructuras monitorizan el entorno de forma constante y preatencional, organizando una respuesta adecuada cuando se detecta una situación relevante. Los elementos evaluativos comparten varias características. En primer lugar, todos ellos reciben entradas directas de las cortezas sensoriales. En segundo lugar, cuentan con acceso directo a los sistemas de salida o producción de respuestas. Y por último, están profundamente interconectados, de manera que cada uno de ellos puede modular la actividad de los demás, inhibiéndola o incrementándola en función de la situación. Comenzaremos hablando sobre la amígdala. Esta es un conjunto de núcleos subcorticales que no responde únicamente a estímulos emocionales negativos.
Cuando se presentan tanto estímulos positivos como negativos, las respuestas a los negativos suelen ser mayores. Además, la amígdala parece mostrar un sesgo hacia las caras, respondiendo más intensamente hacia las expresiones faciales que ante otros estímulos emocionales. La amígdala es una estructura clave en el aprendizaje y memoria emocionales. A través de sus interconexiones con el núcleo del lecho de la estría terminal, la cual forma parte de la amígdala extendida, denominada así por sus estrechas relaciones anatómicas y funcionales con la amígdala propiamente dicha, desencadena estados de miedo o ansiedad, que desaparecen si se lesiona esta estructura. Los estudios en animales muestran que la amígdala lateral recibe información directa del tálamo y de las cortezas sensoriales. Recibida esa información, puede organizar rápidamente una respuesta gracias a sus conexiones directas con estructuras ejecutivas autonómicas y motoras como el hipotálamo y el área gris periacueductal. Y también es capaz de modular la activación de las áreas sensoriales a través de sus proyecciones a las cortezas auditivas y visuales. Algunos estudios sugieren que en humanos también existe una línea de transmisión tálamo-amigdalar directa, aunque esta cuestión es controvertida. A continuación les dejamos un fragmento del programa televisivo Redes en el que explican el funcionamiento de la amígdala. La amígdala es un órgano esencial para la mediación y control de actividades afectivas como la amistad o el amor. Juega también un papel fundamental en la expresión de estados de ánimo, miedo, ira y agresión. Además, siendo el centro de identificación del peligro, es fundamental para la autopreservación. Tras procesar rápidamente la información sensorial que le llega, la amígdala provoca una respuesta inmediata del sistema autónomo si detecta una señal de peligro. Monos sin amígdala dejan de mostrar terror al ver una serpiente, mientras que gatos, a los que se le estimula la amígdala, se comportan como si estuvieran acorralados. Pero esto no es todo. Según investigadores de la Universidad de Yale, también la capacidad de aprendizaje y la memoria requieren una amígdala intacta. En la Universidad de Nueva York estudiaron un tipo de memoria conocida como miedo condicionado. El experimento empezaba con un grupo de ratas que recibían una descarga eléctrica tras escuchar un tono. La segunda vez que escucharon el tono, las ratas quedaron paralizadas de miedo. Para que el recuerdo sea duradero, es necesario que la amígdala produzca ciertas proteínas. Así lo demostraron Ledoux y sus colegas cuando en la tercera sesión algunas de las ratas recibieron una inyección en la amígdala para prevenir la síntesis de proteínas. 2 días después, cuando las ratas escucharon nuevamente el tono, solo las que no habían recibido la inyección seguían recordando la descarga recibida 48 horas antes. Así pues, una de las funciones destacadas de las emociones es potenciar la memoria. En la medida en que las cosas nos provocan una emoción, quedan plasmadas en nuestro cerebro. Según un ejemplo del profesor Morgado, casi cualquier persona se acordará de dónde estaba y qué hacía cuando se percató del atentado terrorista de las Torres Gemelas. Las numerosas funciones de la amígdala son debidas a que es uno de los órganos más conectados de nuestro cuerpo. De hecho, nuestras capacidades siempre dependen del buen funcionamiento de las conexiones cerebrales que se realizan a través de sustancias químicas. Recientemente se ha conocido que la disminución de estas comunicaciones y de la plasticidad cerebral, y no tan solo del número de neuronas en activo, es la causante del envejecimiento del cerebro. Así pues, para mantener el espíritu joven, no basta con hacer algo de ejercicio físico, ya que la calidad de vida de nuestra vejez depende también de que ejercitemos las comunicaciones de nuestro cerebro. Para desarrollar más este tema, podemos decir que las conexiones directas desde el tálamo hasta las estructuras evaluativas, es decir, la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal ventral, no han sido aún bien caracterizadas, en particular con respecto a la latencia de su actividad. Los datos disponibles hoy en día sugieren que al menos 2 núcleos talámicos, el pulvinar y el mediodorsal, juegan un papel especialmente importante en estas conexiones. El núcleo pulvinar está claramente implicado en el procesamiento visual, y algunos estudios muestran que tiene conexiones directas con la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal ventral.
Los datos sobre las lesiones en este núcleo indican que juega un papel importante y significativo en la generación de respuestas a amenazas percibidas visualmente. Por otro lado, el núcleo mediodorsal probablemente también interviene en la transmisión de señales cruciales para una respuesta defensiva eficiente. También está conectado con la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal ventral. Diversos estudios en otras especies sugieren la participación del núcleo mediodorsal en el condicionamiento de miedo, y su lesión produce disfunciones emocionales. Es posible que estos no sean los únicos núcleos talámicos que se conectan con los sistemas evaluativos, pero los datos sobre la actividad del tálamo en respuesta a los estímulos emocionales son muy escasos hasta el momento. Cabe destacar si el núcleo pulvinar, mediodorsal y otros núcleos talámicos envían información a los elementos evaluativos directamente o solo a través de la corteza visual. El importante papel de los circuitos talamo-amigdalianos directos en la respuesta a los estímulos negativos está bien establecido en los estudios con animales. Los datos en humanos todavía son escasos y no concluyentes. Algunos estudios sugieren que el núcleo pulvinar envía información visual directa, es decir, no procesada previamente por la corteza visual a la amígdala. Pero la interpretación de estos datos puede admitir explicaciones alternativas. Si finalmente se confirma que el núcleo pulvinar, el mediodorsal y otros núcleos talámicos envían información no procesada por la corteza visual a la amígdala, también en humanos, no existe una razón para descartar la posibilidad de que estas áreas corticales también reciban la información de la vía magnocelular, ya que también están conectados con otros elementos evaluativos como la ínsula o la corteza prefrontal ventral. Las latencias electrofisiológicas registradas en la amígdala humana son inconsistentes con el procesamiento visual rápido, y hasta el momento no hay evidencias anatómicas suficientes para apoyar la idea de una comunicación talamo-amigdaliana directa en nuestra especie. Por lo tanto, es muy importante destacar que las respuestas básicas de miedo de defensa parecen no requerir una amígdala intacta. Aunque normalmente se asume que la información relacionada con la defensa necesariamente pasa por la amígdala, el hecho es que existen datos experimentales que muestran que las lesiones selectivas en la amígdala no extinguen las respuestas de miedo ante eventos asociados con el peligro en primates no humanos. Por otro lado, un estudio en una paciente con lesiones bilaterales en la amígdala debidas al síndrome Urbach-Wiethe muestra cómo las caras de miedo se reconocen en la misma medida que en la población normal. La activación de una estructura en un proceso mental no siempre implica que sea absolutamente necesaria. Quizá la amígdala no constituye una piedra angular de la evolución emocional en humanos, aunque su papel sea de enorme importancia. Otro elemento muy importante es la corteza prefrontal ventral, por lo que cabe desarrollarla. Existe un amplio consenso en torno a la idea de que el área prefrontal, implicada en mayor medida en las respuestas a eventos emocionales, es la corteza prefrontal ventral, también denominada corteza orbitofrontal. De hecho, en humanos esta corteza parece no solo intervenir, sino que constituye un elemento clave en la respuesta neural a los eventos emocionales. Varios estudios en humanos informan sobre una activación más intensa en la corteza prefrontal ventral en respuesta a eventos negativos que a eventos no negativos, incluso cuando los estímulos han sido inconscientemente percibidos. Es importante destacar el hecho de que esta respuesta de la corteza prefrontal ventral a los eventos negativos se produce muy rápidamente, algo que no parece que ocurra en la amígdala humana. Esta capacidad para una activación rápida de estímulos visuales se debe en parte al hecho de que la corteza prefrontal ventral cuenta con grupos de neuronas especializadas en el procesamiento sensorial. Está claro que los elementos claves significativos de la escena visual pueden ser rápidamente extraídos y detectados por la corteza prefrontal ventral, y que la información visual que alcanza esta región prefrontal es de tipo magnocelular. En relación con esto, diversos estudios sugieren que la corteza prefrontal ventral es capaz de regular arriba-abajo la atención visual a través de sus proyecciones a las cortezas parietal y visual. Además de estas eferencias a las cortezas sensoriales, la corteza prefrontal ventral envía proyecciones a áreas ejecutivas como el hipotálamo, el área gris periacueductal, el estriado y las cortezas motoras. Por tanto, se aprecia un claro paralelismo entre las aferencias y las eferencias de la corteza prefrontal ventral y la amígdala. Por último, es importante que hablemos de la ínsula anterior. La ínsula anterior es una parte de la corteza insular que se define a veces como una corteza somatosensorial visceral. Sin embargo, puede constituir también una estructura que monitorice el significado o relevancia de la estimulación,
aunque con funciones más específicas que la amígdala y la corteza prefrontal ventral. También recibe aferencias del tálamo y de las cortezas sensoriales, fundamentalmente de la gustativa y la olfativa, aunque también de la visual. Por tanto, parece procesar con cierta preferencia la estimulación relacionada con las conductas de ingesta, aunque no exclusivamente. En efecto, su activación es especialmente intensa ante los estímulos que provocan asco, una emoción originalmente relacionada con la contaminación y la enfermedad. Resulta curioso el hecho de que presenciar expresiones faciales de asco en otras personas también provoca un incremento en la activación de la ínsula anterior. Por otro lado, la otra gran categoría de estímulos que activan la ínsula son aquellos que provocan dolor. Por último, cabe destacar que la corteza insular envía eferencias a áreas de ejecución motora como la corteza motora, el estriado o el área gris periacueductal, y áreas de procesamiento sensorial como la corteza visual, la cual sugiere la capacidad de la ínsula para modular la atención. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, es un libro que describe los efectos que tienen en el cerebro las lesiones y los excesos o déficit de algunas hormonas y moléculas en general. Algunos de los casos que pueden estar relacionados con la emoción dentro de este libro son los siguientes. La enfermedad de Cupido. Este es el caso de Natasha K., una mujer que a la avanzada edad de 90 años le cambia la personalidad, así como su modo de sentir y percibir sentimientos. Esto se debió a que 50 años antes contrajo la sífilis, la que ella llamaba la enfermedad de Cupido, y al no ser erradicada por completo, sino ocultada, derivó en una neurosífilis, que alteró su cerebro cambiándola mentalmente, haciéndola más alegre y sociable. Otro ejemplo sacado del libro es el de la nostalgia incontinente. La L-Dopa es la precursora de los neurotransmisores adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son las catecolaminas. En los pacientes posencefálicos estimulados con L-Dopa, los ataques de nostalgia son algo frecuente. Este, en especial, es el caso de Rose R., un paciente con parkinsonismo posencefálico progresivo. Cuando se le suministró L-Dopa, su enfermedad prácticamente desapareció durante un breve periodo de tiempo. Durante este mismo periodo, la paciente experimentó una enorme nostalgia y sentimientos fuertes de juventud. A continuación dejamos las referencias de la bibliografía que hemos utilizado para la elaboración del trabajo. Gracias por su atención.